Muy buenas tardes, nosotros les vamos a hablar sobre la ARL Colmena en su guía IP. El grupo está conformado por Darlene, Luna, Isabela, Vanessa, Valerie y mi persona, Daniel. Entonces tenemos esta tabla de contenidos y lo que significan las siglas IP es Guía para la Identificación de los Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo, y cuenta con una serie de peligros, en este caso son 7, y el primero es los peligros biológicos. En este caso tenemos la clasificación desde los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, las picadoras, las mordeduras y los fluidos excrementos. Aquí en la parte importante que es la parte de la identificación o la evaluación, donde se valoran estos componentes de la cadena infecciosa, donde el agente infeccioso en este caso es el microorganismo por el cual pues se va a ir desarrollando la serie de complicaciones a nivel de la salud. Condiciones de salud pues pueden ser enfermedades, pueden ser infecciones, entre otras. El reservorio, que es esta fuente donde va a desarrollarse el microorganismo infeccioso, pueden ser desde los guantes, los equipos de trabajo, los guantes, los cascos o la misma persona en su interior a nivel biológico del microorganismo. Los portales de salida en este caso pueden ser las sustancias de la misma persona, pueden ser el sudor, la sangre, la saliva o otro tipo de fluidos en el cuerpo. El modo de transmisión en este caso puede ser directo o indirecto y está relacionado con los portales de entrada, que pueden ser desde heridas abiertas, pueden ser inyecciones con agujas contaminadas, puede ser intercambio de fluidos, entre otros. Y el huésped susceptible, que en este caso pues corresponde a la parte del trabajador, del ser humano que está dentro de una empresa, como pueden ser los sectores del trabajo agrario, la asistencia en salud, la eliminación de residuos o la producción de alimentos, entre otros muchos. Pasamos a la parte de los peligros físicos. En este caso tenemos los ruidos, las vibraciones, las presiones y los tipos de ambiente, pues pueden ser el calor, el frío, radiaciones no ionizantes, las ionizantes y la iluminación. Pasamos con la parte del ruido, donde el ruido es importante en una empresa, pues altos niveles de ruido pueden producir sordera o niveles de sordera en los trabajadores, pues reduciendo así pues su nivel de producción o de trabajo. Las vibraciones, pues hay que tener en cuenta el nivel de la infraestructura de la empresa, de la organización, si cuenta con un buen nivel de infraestructura que puede soportar este tipo de vibraciones o si está recurrente, que hay muchos movimientos sísmicos dentro del perímetro de la empresa. La parte de las presiones que hace parte desde los transportes públicos o los tipos de transporte, pues presiones en el organismo, en el trabajador, pues pueden producir mareos, dolores de cabeza o pérdidas del conocimiento. Pasamos por la parte de los ambientes térmicos, pues puede ser la parte del calor, olas de calor intensa, si hay mucha temperatura dentro de la empresa y no hay aires acondicionados, o tipo de ventilación que pueda reducir este nivel de temperatura, o el ambiente frío, mucho frío, pues puede producir hipotermia, en este caso también teniendo más complicaciones de salud. La parte de la iluminación, pues mucha iluminación puede producir alteraciones a nivel celular, cáncer de piel, o puede producir dificultades de la vista, ceguera parcial o total, radiaciones no ionizantes, donde tenemos el ejemplo de estos dos trabajadores soldando algún tipo de metal, donde pues esta soldadora no va a generar un cambio a nivel de su estructura atómica. Entonces, a comparación de las radiaciones ionizantes, donde sí va a haber esta alteración a nivel de los átomos y puede generar complicaciones en el ADN y por ello y por ende mutaciones en el ADN. Bueno, continuando con el tema, tenemos los peligros químicos. Los peligros químicos se clasifican de la siguiente manera, como polvos inorgánicos, fibras, líquidos, gas y vapores, humos y material particular. Para para la identificación adecuada de estos químicos se requiere tener un listado previo de las sustancias químicas manejadas, como las materias primas, productos, subproductos, etc. También incluir actividades no directamente, pues, digamos, relacionadas con el proceso como la limpieza, la desinfección, almacenamiento y también el transporte. Por otro lado, también se debe tener en cuenta considerar posibles eventos que puedan liberar los químicos como fugas o incidentes. La siguiente tenemos en esta guía nos explica ciertos parámetros para la valoración de riesgos. Primero que todo se debe con estos químicos se debe tener en cuenta la cantidad y el estado físico, es decir, identificar la cantidad de sustancias
que se utiliza y su forma, como el líquido, el sólido, el gas. También se debe tener en cuenta la información de fabricantes, es de donde se consulta la fecha de datos de seguridad para conocer pues más a fondo las propiedades fisioquímicas, toxiológicas y las vías de exposición. También se tiene en cuenta la etiqueta pues del mercado, donde pues se recopila y analiza pues la información presentada de la etiqueta de esa sustancia. Los límites establecidos, también la clasificación del GHC, que es clasificar la sustancia de acuerdo al sistema globalmente armonizado. Por consiguiente, encontramos que para determinar el nivel de deficiencia de los peligros químicos, se debe utilizar una caja de herramientas, pues para tener un control de químicos, la cual esta caja es propuesta por la Organización Internacional del Trabajo. Se divide en 4 fases. La primera fase es encontrar la clasificación del peligro y asociar a un grupo del sistema globalmente armonizado, donde de acuerdo con el sistema globalmente armonizado, las sustancias se clasifican en 6 diferentes grupos. Primero, en 6 grupos que está el del A al E indican qué tan peligroso es una sustancia al inhalarla. El grupo A, digamos que es el más seguro, y el grupo E es el más peligroso. El sexto grupo o el grupo C indica si es peligroso tener un contacto con la sustancia en la piel, ya que afectaría la piel y los ojos. Por otro lado, tenemos la segunda fase, que es determinar la cantidad de sustancia utilizada. La cantidad de sustancia química utilizada se determina cómo se maneja y en qué medida pues afecta la exposición. Es necesario identificar la cantidad de material que se maneja, ya sea en un lote. Por otro lado, se tiene en cuenta esta tabla, ya que esta tabla nos muestra, digamos, como la cantidad que se va a utilizar, ya sea pequeña, mediana o grande. Para terminar, encontramos las siguientes fases, que es establecer la habilidad para mezclarse con el aire. Aquí encontramos que la forma física de un químico influye en su capacidad pues para integrarse en el aire. Para los sólidos se considera su pulverulencia y para los líquidos su volatilidad. Cuanto más polvariento o volátil sea una sustancia, más fácil pues se mezclará con el aire. Se puede disminuir pues lo que es la cantidad del químico con el aire y utiliza una representación diferente de lo mismo. Por último, tenemos la última fase, que es el determinar el nivel de deficiencia. En esta, digamos que esta tabla es la caja de herramientas, donde se centra la selección de control utilizado, o sea, se utilizan las variables definidas anteriormente en las etapas, que es de la etapa 1 a la 3. Digamos que en esta etapa se selecciona, se relaciona con el grado de eficiencia de cada caso, considerando aspectos como la cantidad utilizada, la pulverulencia también, o la volatilidad del químico, y el grupo de riesgo pues al que pertenece este químico. Bueno, en los peligros psicosociales, ellos se basan sobre la resolución 2646, que habla sobre la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional, que se encarga de hacer un monitoreo permanente a la exposición de factores de riesgos en el trabajo, que son la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente. Aquí dentro del cuadro se ve la clasificación de los factores intralaborales, donde digamos ellos hacen la gestión, donde se habla sobre el estrés laboral, los conflictos en el lugar de trabajo, el acoso laboral, la violencia en el lugar de trabajo, la discriminación, la falta de apoyo, y una de las más importantes es la sobrecarga laboral. En este caso, ellos digamos que también hablan sobre cómo la salud y el empeño de las personas influyen en el área laboral. La idea es que digamos ellos no vayan a tener una carga extrema, porque en este caso pueden desarrollar lo que viene siendo un estrés o el síndrome del trabajador quemado o burnout, el tecnoestrés, la fatiga mental, sea ya por la carga extrema, sea por la violencia laboral, o en este caso, ya yéndonos a un poco de más extremo, la violencia sexual.
En los parámetros de identificación, pues ellos hablan como tal de la valoración del riesgo, hablan de que ellos buscan un objetivo que se amplíe la objetividad en la valoración del riesgo psicosocial, digamos que para no caer en este caso sobre poder identificar que en sus trabajadores o en la ARL pueda, digamos, en este caso, afectar directamente a las personas y no cuidarla, digamos, antes de encontrar cualquier patología, sea por estrés, sea por la carga excesiva de trabajo, como lo decíamos anteriormente, sino que ellos se encargan como tal de cuidar psicosocialmente al trabajador. Bueno, a continuación yo voy a hablar sobre los peligros biomecánicos y pues relacionado a esto tenemos dos tipos de condiciones de riesgo relacionados a la carga física. Esto está la carga dinámica, que está determinada por el esfuerzo muscular, los desplazamientos y el manejo de cargas, y la carga estática, que viene determinada por pues diferentes posturas que podamos emplear a la hora de trabajar. Estos están clasificados, pues estos peligros están clasificados en postura, pues esto se define como la relación de las diferentes partes del cuerpo en equilibrio y pueden ser de carácter prolongado, mantenido, forzado o antigravitacional. Las primeras dos se refieren cuánto tiempo se mantengan las posturas, más que todo en el ámbito de lo prolongado, y lo mantenido, pues cuál sea la postura que se vea mantenida, valga la redundancia. Cuando hablamos de una postura forzada, es una postura que requiere cierto esfuerzo del cuerpo al que no está acostumbrado, y posturas antigravitacionales son posturas relacionadas al contrario de la gravedad. Referente al esfuerzo, tenemos que se refiere a la tensión producida en los músculos por el esfuerzo requerido para el desempeño de una tarea. Y este se presenta cuando se superan las capacidades del individuo, se realiza el esfuerzo en carga estática, se realiza el esfuerzo en forma repetida o los tiempos de descanso no son suficientes para que el cuerpo repose y se recupere. En cuestiones de movimiento, tenemos que se define por el desplazamiento de todo el cuerpo o uno de sus segmentos en el espacio. El movimiento repetitivo está dado por los ciclos de trabajo cortos, un ciclo menor de 30 segundos o un minuto, o de alta concentración de movimientos, que es más del 50% del uso de los músculos. Pues ya sabemos que el movimiento es necesario a la hora de trabajar, ya sea que estemos en una postura, estemos realizando un esfuerzo. Entonces, pues, referentes al movimiento, creería yo que es una de las partes más importantes a revisar en cuanto a los peligros biomecánicos, porque pues esto hace parte de nuestra vida diaria. Y pues por último tenemos manipulación manual de cargas, que hace referencia al esfuerzo que realizado por la manipulación de objetos de forma manual. Entonces, por ejemplo, puede ser cuando nos toca levantar cajas, cuando nos toca mover cosas, cuando tenemos que manipular ciertas herramientas de forma manual. Todo esto se refiere a la manipulación manual de cargas. Obviamente, que exista esta condición de riesgo o de peligro, no quiere decir que no existan las otras. Por ejemplo, yo puedo estar en una postura prolongada, de carácter prolongado, y estar realizando un esfuerzo, o viceversa. ¿Cuáles son los parámetros de identificación? Pues estos se cuentan con estudios de peligro biomecánicos como el LED, Renault, Fagor y el EVO. O sea, tomamos parámetros de referencia del estudio para identificación del tipo de peligro y valorar el riesgo objetivamente de acuerdo al grado. Y esto se plantea desde la lista de chequeo modificada del estado Washington, WISHA, que busca evaluar factores de riesgo ergonómico, incluyendo posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, uso de fuerza manual, impactos repetidos, levantamiento de cargas y vibración segmentaria brazo-mano. Tenemos una lista de chequeo propuesta por los anteriores parámetros, y está compuesta por las siguientes clasificaciones, que son zonas de riesgo, siendo esta la zona de precaución, zona de peligro y de no aplicación. Asimismo, se realiza un chequeo dividiendo el cuerpo en 4 zonas. Entonces tenemos la revisión de la espalda baja, cuello y hombro, manos y muñecas y las rodillas. En los parámetros de valoración tenemos que el primer nivel es el nivel de deficiencia, y todos estos parámetros se revisan teniendo en cuenta si son deficientes o son eficientes. Se dan varias respuestas y también se clasifican según el WISHA modificado, que es lo que expuse en las diapositivas anteriores. De segundo tenemos el nivel de exposición, que cumple con ciertos parámetros,
como si continuamente varias veces en la jornada laboral está la jornada laboral con tiempo prolongado, varias veces en la jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos, alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo e irregularmente. Estos niveles son continuada, frecuente, ocasional y esporádica. Y de tercer nivel tenemos peores consecuencias si el peligro se materializa, o sea, ¿qué sería lo peor que puede pasar? Entonces, el parámetro de daño puede estar en mortal, muy grave, grave y leve. Por consiguiente, hablamos de peligros asociados a condiciones de seguridad, que son peligros asociados a la seguridad del trabajador. Se clasifican en mecánico, que es cuando se trabajan con maquinaria pesada, partes de herramientas, materiales proyectados sólidos, eléctrico, que es cuando se trabaja con alta y baja tensión estática, locativo, que son cuando se trabaja en espacios irregulares, en sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajos irregulares, accidentes de tránsito, pues ya se entiende qué es. Tecnológico es cuando hay explosión, fuga, derrame e incluso incendio por la explosión de alguna máquina, también puede ser por una máquina tecnológica. Públicos cuando trasciende a robos, atracos, asaltos, entre otros, trabajos en alturas y espacios confinados, por lo cual se requiere evaluar si se han presentado accidentes de trabajos relacionados con peligros de seguridad en la empresa. En caso de que sí, se debe tomar parámetros de referencia e investigación de accidentes de trabajos propios de la empresa o por referencia del sector. En caso de que no, se debe de identificar peligros posibles que se puedan presentar. Por consiguiente, debe haber unos parámetros de valoración del riesgo que se dividen en tres. El primero es para calificar el nivel de deficiencia, el cual se apoya evaluando la fuente, situación o acto, identificando el grado de cumplimiento de cada una de las evidencias presentadas. En este caso, pues hay un parámetro desde que no cumple, cumple parcialmente, cumple con el alineamiento o cumple totalmente. Y hay 4 niveles: muy alto, alto, medio y bajo. Después se establece la exposición, que puede ser continua, frecuente, ocasional o esporádicamente. Por último, esto ayuda a que se pueda calificar la peor consecuencia y si dado que el peligro se materialice, apoyándose en los parámetros de daño de salud, pérdidas materiales o económicas y el nivel. La más catastrófica o mortal es el daño a la salud, que puede generar o ha generado la muerte, lo cual hay una destrucción ya total de la pérdida, tanto material como económica. Después, lesiones graves, que se establecen en un nivel muy grave, como son las amputaciones, la pérdida de capacidad visual, incapacidad mayor a 30 días. Y pues hay daños en equipos, pérdidas materiales, económicas. Lesiones con incapacidad laboral son muy graves, pero son transitorias, que son traumatismos severos. En manos, incapacidad menor a 30 días. Y al igual que en el área de muy grave, también se presentan daños económicos, materiales y parada también de la elaboración. Y pequeñas lesiones que no requieren incapacidad inferiores a 2 días, no se generan pérdidas económicas y es leve ni tampoco material. Hola, mi nombre es Vanessa Mora y pues yo les voy a hablar sobre los peligros asociados a los fenómenos naturales. Entonces, estos peligros dados por medio de fenómenos naturales pueden afectar a la organización de acuerdo a su ubicación geográfica, y estos son clasificados de tipo geológico e hidrometeorológico, los cuales se clasifican de la siguiente manera. Son los sismos, los terremotos, los vendavales, las inundaciones, los derrumbes, y existen los que son precipitantes, que son como las lluvias fuertes que traen granizo y son heladas. Entonces, para poder establecer ciertos parámetros, se requiere evaluar accidentes dentro del trabajo relacionado con los fenómenos. Entonces, dado el caso de que sí haya presentado diferentes accidentes, entonces se toman los parámetros de referencia e investigación de incidentes e incidentes de trabajo. Y si no, pues es importante identificar el peligro en el recorrido y estimar la valoración con los parámetros presentados en los anexos y su experiencia. En este caso, los parámetros de valoración de riesgo, para poderlos clasificar según su nivel de deficiencia, se requiere cruzar las variables de probabilidad de ocurrencia de la amenaza, identificar las escalas inminentes, probable, poco, de acuerdo, pues según los parámetros dados en las amenazas, más el grado de existencia de controles a nivel de personas, recursos, sistemas
y procesos, o por lo contrario, pues si no existen. Los más contemplados de acuerdo a la experticia, por decirlo así, que se han establecido, ha sido la estimación de la probabilidad de la amenaza, está la inminente, probable y poco probable. Entonces, en los controles existentes se ha colocado que inminente está en medio para las personas, en probable bajo y poco probable bajo también. En el apartado de recursos, en inminente está medio, en probable está medio y poco probable está en bajo. En los sistemas y procesos, pues se afecta de manera alta, probable, alto y poco probable, bajo. Y en ninguno está muy alto, en inminente probable y poco probable en medio. También es importante establecer el nivel de exposición según los parámetros. En este caso se presenta continuamente varias veces en la jornada laboral con tiempo prolongado, entonces el nivel se clasifica continuada. Cuando existe varias veces en la jornada, aunque sea con poco tiempo, se clasifica a nivel frecuente y algunas veces en jornada laboral y con periodo corto de tiempo de manera ocasional. Y regularmente pues, se considera esporádico. También existe una clasificación de la peor consecuencia si el peligro se materializa apoyándose en los siguientes parámetros, los cuales son, ha generado o puede generar la muerte, las lesiones graves pueden ser irreparables, amputaciones, pérdidas de capacidad visual, incapacidad mayor de 30 años, lesiones con incapacidad laboral, traumatismos severos, también pequeñas lesiones que no requieren incapacidad a inferiores o 2 días. Entonces esos son como los parámetros considerados a los daños de salud. Existen los parámetros de pérdidas materiales o económicas, las cuales tal como la destrucción del sistema, daños en equipos, maquinaria, herramientas, también daño en equipos que implican costos de mantenimiento y también está el parámetro de sin daño y no se genera pues leves pérdidas. Entonces todo esto está clasificado en nivel mortal, catastrófico, muy grave, grave y leve. Y nada, muchas gracias. Esa es toda nuestra presentación.